Muy buenas tardes, hermano. Les saludo a los presentes y a los ausentes, pero asumo mi compromiso y declaro el gobierno de Cristo, aunque no tenga permiso. ¿Cómo están? ¿Cómo está ahí Gloria Roa? Malo, no te enchufaste nunca. Isabel, ¿cómo estáis? Tampoco, no te comunicáis nunca conmigo. Ah, después me decís, no, 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 hermano, si lo quiero tanto, hermano Manuel. ¿Ah? Entonces, bueno, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bueno, en breve les explico que lamentablemente no podemos comunicarnos todos, ustedes dos con nosotros, no se pueden comunicar, no tienen problemas de internet allá por Guachurá, en Renca, así que bueno, yo entiendo eso ya, yo entiendo ese problema porque yo acá igual tengo problemas, o sea, y ya las redes igual no, por lo menos me doy cuenta que no están como antes, están como sobrecargadas, bueno, hay que ir renovando los equipos entonces, tendremos que comprar un equipo nuevo. Bueno, hermano, vamos a dar comienzo a esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios. La fe que insiste. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mejor, la mujer, perdón, era griega. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Entonces, entonces, esto está en Marcos 7, capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo del 24 al 30, para que lo repasen después ustedes, tengan un tiempo también antes de acostarse, lo puedan leer y en base a esto mismo ustedes puedan orar también, pues. ¿Mm? Puedan orar y puedan tener un momento también con el Señor, porque si no nos conectamos con el Señor es como esto mismo, no nos conectamos con el Señor, chista, no teníamos ni un brillo, ¿ah? No teníamos gracia para nada. Si el Señor es el que nos pone todo, todo, Él nos da y nos quita. Él sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Pero tenemos que ser insistentes. No podemos ser personas así que ya la cosa no pude, no. Insistente. Insistente. Con todos nuestros problemas que tengamos, insistente. Entonces la fe que insiste, tenemos que tener una fe insistente. Entonces el Señor dice la palabra él, él entró a una casa y quiso que nadie lo supiese, que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había una, porque había una mujer griega, Firocenicia, cuya hija tenía un demonio. Entonces esta mujer, acuérdense lo que pasó la semana pasada con el ciego Bartimeo, que esta mujer, que este ciego
escandalosamente gritaba y le gritaba quizás a unos 20, 30 metros y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense gritando así horas y horas. Entonces, esta mujer, en esa misma condición, en una condición eh, mal, ella sufría por su hija al verla en esa condición. Entonces cuando esta mujer llega, se le presenta, Jesús le dijo, ella le pide lo que desea, que su hija es atormentada por un demonio y, y estaba completamente endemoniada. El demonio hacía lo que quería con ella. ¿Ah? Era un demonio inmundo. No sé, pues. Imagínense, a lo mejor la niña en un momento estaba muy bien, en todos sus cabales, hablemos así, en toda su forma, su mente, y de repente de un día para otro cambiaba su forma de ser, y a lo mejor a lo mejor salía, a lo mejor quizás salía hasta desnuda a la calle. O sea, perdía la razón. Si a nosotros como seres humanos nos quitan la razón con la cual nosotros pensamos también, no somos nada, somos animales realmente, somos peor que un animal. Eso le pasó al rey Nabucodonosor, ¿ah? Porque como era rey, él dijo, ah, todo esto que está acá, todos estos palacios, lo he creado por mi sabiduría y por mi plata, por el poder. Pero ahí le vino un castigo del cielo que le dijo, a ti se te llama reina Nabucodonosor, y, y él contestó sí, pues. Entonces la voz del cielo le dijo, se- desde hoy día tu reino se te ha quitado. Y desde ese mismo día perdió la razón, le quitaron la razón, le quitaron la razón. Y este hombre empezó a vagar, lo, se fue del reino, pues, y empezó a vagar por los campos, después le crecieron la uña, después dice que el rocío de la mañana, él despertaba con el rocío de la mañana. O sea, póngase a pensar, ¿cómo despertar con el rocío de la mañana? Imagínese usted tirado en el campo, tirado, o sea, con ropa, a lo mejor con una pequeña cosa puesta, y de repente abría los ojos y toda la cara mojada, toda la cara mojada. ¿Pero por qué? Por su desobediencia y por creerse algo que no era. Porque es Dios el que pone reyes y saca reyes. ¿Ya? Es Dios el que pone a la gente, las pone y si quiere las saca. Es Dios el que te da y el que te quita. Entonces, esta mujer estaba viviendo un momento muy complicado en su vida. Y se acerca a Jesús y le pide por la sanidad. Se acerca. Entonces el Señor le llega y Jesús le dijo, no es bueno dar pan a los hijos, o sea, el pan de los hijos y darle a los perros. En el fondo fue, eso es lo que le dijo. O sea, imagínese que de repente usted fuera, póngase en ese lugar, pues. No, es que no es bueno que yo te dé la comida que yo vengo a darle a mis hijos y te la dé a ti, pues. Porque la mujer ni siquiera era del pueblo de Israel, ni siquiera era judía, no tenía opción. Pero aquí vemos algo sumamente grande y que nos representa a nosotros en este tiempo, porque nosotros tampoco no pertenecemos al pueblo de Dios, al pueblo elegido por Dios, que en este caso son los israelitas, pero son los que menos creen, pues. Es lo más divertido, es los que menos creen. Bueno, ellos van a tener que algún día presentarse delante del Señor y decirle, bueno, el Señor le decía, bueno, ¿y qué pasó, po? ¿Ah? Les di el Torac, y les di un montón de cosas y hice grandes milagros y toda la cosa y nada, anduvieron 40 años en el desierto y no, nada. Entonces esta mujer le responde de una manera muy humilde y le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas de las, de los hijos. Aún los perrillos comen, o sea, aún
Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas de los hijos. Esa es la respuesta que la mujer le da. Una mujer sumamente humillada, convertida. Una mujer con un corazón convertido. Con una mujer con un corazón que ella tenía la certeza de que con la persona que estaba frente a ella era el Mesías. Para ella no era cualquier hombre, no era un sanador común y corriente, no era un hombre que venía, que pasó por la aldea, por Tiro y Sidón. No, ella tenía bien claro, porque ella lo venía siguiendo. Ella no había escuchado directamente de su oído las palabras de él, sino que ella, mientras caminaba detrás de un montón de gente que lo seguía, ella escuchaba las maravillas que él hacía y las palabras que él hablaba. Entonces los mismos discípulos le iban hablando, mira, ¿sabes qué pasó esto, sanó un cojo, sanó un ciego, sanó el Bartimeo, sanó a la mujer que tenía flujo de sangre, sanó a los leprosos, sanó a tanta gente, al hombre que lo bajaron del techo, los amigos, tuvieron fe los amigos, pero el hombre a lo mejor, el que estaba ahí postrado a lo mejor no tenía fe, pero los amigos tenían fe, lo tomaron de la camilla y lo bajaron por el techo, porque estaba lleno abajo, no podían entrar por la puerta, tuvieron que entrar por arriba. Pero ¿quién tuvo fe? ¿Tuvo fe los amigos o el paralítico de Bethsaida? No, fueron ellos. Y lo bajaron y por vuestra fe fue sanado por los amigos fue sanado el paralítico ese al que bajan del techo. Entonces, siempre la fe es muy importante. La fe es muy importante. Eh, entonces, por estas palabras, dice que el Señor le dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y él dijo la palabra, la proclamó y le dijo, ve, tu hija es libre, es libre. El demonio ha salido de tu hija. Y cuando la mujer volvió a su casa, la niña estaba sentada y reposaba en su cama. Esto está en Marcos 7, 24 al 30. Esto ocurrió en la región de Tiro y Sidón. En la región de Tiro y Sidón. Y el Señor se había propuesto descansar en aquel lugar. Y no pudo. Su plan fue interrumpido por la mujer necesitada de un milagro. Esto está en 7:24. Entonces, no dejemos que Cristo se esconda. No permitamos que el Señor se esconda. Me refiero desde la perspectiva de que ahí dice que el Señor quería descansar. Él quería descansar y llegó a una casa. Siempre él cuando salía a, a predicar, él sabía que no iba a llegar a su casa. Entonces él tenía que tener un lugar donde dormir, reposar, una cama, una pieza chica, otra pieza para los que lo acompañaban, para los discípulos. Entonces, siempre delante de él iban tres discípulos que ellos iban y arrendaban, para tal día va a llegar tal persona y queremos arrendar, o arrendaban sencillamente nomás. Lo que queremos arrendar esto de jueves a domingo. Listo, ¿cuánto es tanto? Y de aquí ahora tenemos las llaves. Entonces llegaba el Señor y le tenían todo limpiecito. Había a lo mejor uno, a lo mejor el Señor él está en una pieza con los discípulos, con los puros discípulos, ¿ya? Y en la otra a lo mejor habían hermanas, po. Claro, si había mujeres que le servían al Señor. ¿Cómo le servían? Claro, le servían, le lavaban la ropa. O usted que claro, le tenían, ya Señor, aquí está la toalla, aquí están las cosas, se la pasaban a un discípulo, el discípulo, es lo mismo que nosotros hacemos con el obispo, lo mismo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque queremos servir a los hombres. Entonces,
eh, todo se fue, todo lo que él quiso hacer se interrumpió, ¿ah? Por esta mujer que necesitaba urgentemente un milagro para su hija. La hija estaba atormentada, era constantemente atormentada por un demonio. Entonces, esta mujer insistió ante su necesidad, ya que su hija tenía espíritu inmundo. Cuando, cuando oyó, cuando oyó la mujer de él, de Jesús, vino a él. Por eso que la mujer, cuando el Señor iba a descansar, vino a él. Cuando él supo, está en tal parte, está en la esquina de tanto, en la calle de tanto, ahí partió para allá la mujer. Y se postró cuando llegó ella a la presencia del Señor, ahí cuando el Señor, él la ve y ella la ve, dice que ella se postró a los pies de él, a sus pies. Eso está en el capítulo 7, en el versículo 24. Y ahí, bueno, ella le habla y le dice que su hija es atormentada y tenía un espíritu inmundo. ¿Mm? Según Mateo, esta mujer clamaba, Señor, hijo de David. Y ahí también hay una semejanza en cuanto a con el estudio que dimos la semana pasada, con Bartimeo. Bartimeo también tenía eso, o sea, se usaba mucho el ten misericordia de mí, Señor. Ya sea lo decían con los que tenían más plata, con los que eran patrones, con los que tenían poder. Entonces decían, ten misericordia de mí, Señor. Y esa palabra era clave, y ella llega y ella llega al estar en sus pies, le dice, ten misericordia de mí, Señor. Entonces es como decir, y el Señor le iba a responder, ¿y qué quieres que te haga? Ten misericordia de mí, hijo de David, hijo de David. Ten misericordia de mí, hijo de David. Esta atormentaba y tenía un demonio. Entonces ella sufría mucho, esta madre, por querer que su hija estuviese sana. La necesidad de esta mujer la llevó a depositar toda su fe y confianza, que insistentemente su fe la llevó a Jesús. ¿Por qué? Porque oyó de que él había llegado. ¿Dónde? A ese lugar, a esa casa, en donde él se iba a hospedar y iba a descansar. Se iba, se iba a bañar, iba a descansar, iban a comer, iban a conversar y después se iban a dormir para el otro día volver nuevamente a seguir caminando y ir enfrentando a las tinieblas y trayendo luz a la tierra. Entonces, eh, esta mujer oyó de él todos los testimonios que contaban los discípulos. Ella escuchaba todos los testimonios de los otros discípulos y aumentaba más su fe. Cada vez que a ella le hablaban, le iban contando las maravillas que el Señor hacía en el camino, su fe iba creciendo. Entonces cuando ella llegó y se postró a los pies del Señor, ella era una mujer que convertía, una mujer convertida. ¿Quién aguanta que le digan eso? ¿Cómo le voy a... ¿Quién aguanta? ¿Quién aguanta que le diga, no, sí que no te puedo dar, o sea, no te puedo dar este pan porque este pan es de mi hijo y no es bueno que te lo dé? Es doloroso, ¿cierto? O une dos, te duele, te humilláis, o, o- o entra el demonio y tiráis combo, todas las cosas. Entonces, pero ella no, pues ella llegó, se postró a los pies del Señor. Entonces, la fe de ella aumentó. Lo que Jesús ha hecho con nosotros nos debe llevar a creer. Todo lo que el Señor ha hecho con nosotros nos tiene que llevar a creer y tener fe, que también lo hará
Así como lo hizo con ella, también lo puede hacer con nosotros. De todas maneras, ella se acercó en una actitud de adoración. Ella se acercó a Cristo en una actitud de adoración y se arrodilló y le adoró. Le adoró, no es que ella se haya tirado al suelo así escandalosamente, no, ella llegó, se hincó a los pies del Señor y la adoró. Lo adoró al Señor. ¿Quién adora a quién? ¿Quién adora a quién? ¿Quién adora a quién? Nadie adora a nadie. Nadie adora a nadie. Aquí la cosa es bien claro. Aquí la gente se convierte al Hijo de Dios, al Hijo de Dios, al Dios vivo, al que vino y se reencarnó. Dios encarnado en la persona de Jesucristo, o creen en cualquier cosa. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No lo dijo ningún sabio ni entendido que haya pasado por esta tierra. Jesucristo lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que dijo el Señor. Eso lo dijo Cristo. De repente los comunistas citan a sus líderes. Bueno, yo cito a Jesucristo. Yo cito a Jesucristo porque Él es el revolucionario más grande que ha existido. Él transformó la historia. Hay un antes y un después. Entonces esta mujer se acercó con una actitud de adoración y se postró ante sus pies. Adorar es doblegarse, es doblegar nuestra voluntad, sentimiento y cuerpo ante la majestad de su presencia, de Jesús de Nazaret. O sea, la mujer por revelación, ella sabía perfectamente quién era la persona que estaba delante de ella. Esa persona que estaba delante de ella podía cambiar su vida y la vida también de su hija. Podía ser transformada, porque él tenía el poder, él tenía la palabra para que todo eso ocurriera. Y esta mujer insiste, cuando él le dice que no es bueno que le dé a ella lo que es de sus hijos, pero ella le dice que, le responde que aún con las migajas, los perrillos comen de la mesa de sus hijos. Entonces eso despertó algo en el Señor. Despertó algo. Algo pasó, po. Cuando el ciego gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y era tanta la insistencia. Esta mujer también, tanta la insistencia. Insistió que Jesús paró y le entregó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: recobrar la vista, porque él era ciego, pero antes no había sido ciego. O sea, él no nació ciego. Él tuvo seguramente una enfermedad, alguna cosa, pero él no era ciego. Él por algún accidente, por algo quedó ciego. Y el Señor le devuelve, hace el milagro, le devuelve la visión. Y a ella, ¿qué es lo que hace? Llega y le dice: eh, pero antes sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, pues da, pues da muchas voces detrás de nosotros. Mateo 16, versículo 23. La mujer era insistente, igual que Bartimeo, gritaba: ten misericordia de mí, Señor, mi hija está mala aquí acá, ten misericordia. Insistente porque sabía quién era él. No le importaba lo que la gente decía, que esta mujer está loca, aquí acá, y toda la cosa, no importa. A Bartimeo le dijeron lo mismo y a todos los demás le dijeron lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vio el Señor? La insistencia que la mujer tuvo. Ella no permitió en ningún momento que nadie callara su fe. Jesús estaba en silencio, escuchaba. Cuando Jesús estaba en silencio, cuando él estaba en silencio, la fe de esta mujer provoca algo.
algo provoca en el Señor. Provoca una acción. Porque, porque no hay nada más grande que el Señor se pueda conmover de una persona que tenga fe. Uno dice, ¿por qué estas personas son tan pobres? ¿Por qué esta gente tiene estos problemas? ¿Por qué tiene esta cosa? ¿Por qué son tan pobres? Allá en África, ¿por qué los niños? Ellos, es que Dios tiene leyes, po. Y por medio de las leyes, Él juzga. Por medio de las leyes, Él da y quita. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, es imposible que pueda agradar a Dios. Entonces, claro, la gente, si no tiene fe, no tiene nada, po. Existe nomás. No tiene propósito. No tiene nada en la vida. Cuando Jesús estaba en silencio, escuchaba lo que ella hablaba y eso producía fe. Ella tenía que confiar en él aunque no le dijera nada, ni una palabra. Él estaba en silencio y ella tenía que permanecer con la insistencia en su corazón, mantener la fe de que él se iba a voltear y le iba a decir, mujer, aquí está la palabra. Entonces, los discípulos seguían diciéndole que, Señor, despídela, que se vaya, si ya nos tiene enfermos, nos tiene enfermos. En otras palabras, que se calle y que se vaya. Y no moleste más. Que se vaya. Bueno, la fe no se somete a las dudas de nadie. La fe insiste en el milagro, aunque la persona sea criticada y burlada y tratada de fanática religiosa. La voz de la fe nunca callará, por ningún motivo. La voz de la fe no se deja callar. Cuando un hombre tiene fe, no lo calla nadie. Porque está conectado con el Dios vivo, está conectado. Puede llegar un agnóstico, puede llegar un comunista. Yo me acuerdo cuando nosotros en la universidad, en la USACH, hacíamos todas las cosas ya en la UNAMAR, aula magna, y nos juntábamos ahí, y de repente los comunistas y los socialistas nos querían boicotear todo lo que íbamos a hacer con la orquesta, los cantos, la cosa. Y yo me acuerdo que les predicaba. Y era una locura para ellos, era una locura. Pero yo tenía una convicción, pero que ellos mismos al ver con la convicción que uno hablaba de Jesucristo, al final ellos cedieron. Y algunos de ellos se convirtieron en el Señor. Gloria a Dios. Esta fe que insiste ante el desánimo desafía a los perrillos. A no recibir el milagro. Jesús le dijo, antes de decir la palabra que lleva el poder, le dijo, mujer, no soy enviado a hacer lo que tú quieres, sino que yo soy enviado a las ovejas de la casa de Israel. Pero Jesús, de alguna forma, la desviaba para disminuir la fe de ella. Trataba de alguna forma trataba, dentro del silencio que el Señor tenía en ese momento, trataba de disminuir, a no hablarle, a no tomarle en cuenta. Porque en ningún momento hasta ahora el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Sino que el Señor mantenía silencio. Y ella postrada a sus pies. Quería un milagro.
y su fe insistía ante cualquier desánimo. Era un desánimo, obviamente, todo lo que pasaba en ese momento. Quizás fue un momento corto, quizás fue largo, pero fue un momento en que hubo una lucha, y su insistencia le contesta al Señor en su insistencia, y se atreve, porque ella con su fe se atreve a contestarle al Señor, se atreve a contestarle, pero en una actitud de humillación, de adoración, ¿cierto? De adoración y de humillación también. Humillarse, humillarse no es una cosa así que para llorarlo. Humillarse solamente un grande lo puede hacer. Solo una persona con push lo puede hacer. Bueno, y ella le dice, sí, Señor, tienes razón, que tú has venido a la casa de Israel porque yo no soy ni siquiera israelita. Pero aún los perrillos debajo de la mesa, como la bambina, comen de las migajas de los hijos. Entonces, eso despertó al Señor. Ella llegó con las manos vacías. Cuando ella llegó a donde Jesús, postrándose, llegó con las manos vacías. Pero ella quería volver con las manos llenas, con las manos con fe. Y insistía con volver con las manos llenas y no vacías. Esta fe tan insistente, declaraba esta mujer, hace que Jesús declare también. Y Jesús, por esta palabra, y ahí viene cuando el Señor declara, por esta palabra, por lo que tú me has contestado, pero tú me has contestado con humildad y con adoración, pero por esta palabra que tú me has dicho, ve, ahí está, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Ya? Ve, el demonio ha salido de tu hija. Y Mateo declara y añade, oh mujer, oh mujer, una exclamación, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo, hágase contigo como quieras. Oh, porque el Señor, oh, se pasó, lo que me respondió, se pasó. Y siempre él decía, con el centurión, con el centurión, ¿qué es lo que dijo? Oh, grande es tu fe. Y después abajo dice, ni en, ni en, ni en todo Israel, ni en todo el pueblo nunca había escuchado a un hombre, ni los sacerdotes que hablaran de esa forma. ¿Ah? Entonces el Señor, ¿qué es lo que hacía? Se gozaba, se alegraba. Decía, grande es tu fe, no, te pasaste. Ya, anda nomás, anda nomás. Yo, cuando llegues a tu casa, vas a encontrar a tu hija bien. Y justamente fue así. Y ella, esta mujer, sinofenicia, nunca se venció. La necesidad, la oposición, ni el desánimo no pudieron doblegar su fe insistente. Nunca, 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 nunca. En ningún momento ella flaqueó. Y ella dice que la palabra de Dios, que ella llega a su casa y encuentra a su hija acostada. Y sumamente libre. Liberada completamente por el poder de Dios. Por la palabra de Dios que él la dijo. Ve, tu hija, el demonio ha salido. El demonio ha salido. Por eso nosotros tenemos que ser insistentes, hermano. Debemos ser insistentes, aunque estemos, pero con la lengua en el suelo, aunque estemos pasando lo que estamos pasando ahora. Mente todo el día en la casa, complicado, ya no saber qué hacer.
Es una cosa súper... Yo sé que a todos los pasa, de alguna forma. Eh, pero debemos tener una fe insistente. Gracias, Señor, por este momento, por tu palabra. Gracias por este momento que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta fe insistente que nos enseña a que nosotros podamos poner en práctica esta palabra, Señor, que nos lleva a ser hijos tuyos, verdaderos, verdaderos guerreros, Señor, verdaderos hijos tuyos. Tu palabra dice que tú te agradas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tengo fe, no te puedo agradar. Y si no tengo fe, dice tu palabra, dices tú. O sea, si no tengo fe, tengo que pedirte. Dame fe, Señor. Danos fe en este día. Toca nuestros corazones y danos fe. Toca a mis hermanas, Señor. Toca a mis hermanas, a mis hermanos. Tócalos y dale fe, Señor. Fe como esta mujer, esta mujer, Señor, que ni siquiera era del pueblo de Israel. Llénanos, Señor, de fe, de seguridad, que nada, Señor, nos golpee y que caigamos, Señor, y no tengamos esperanza para levantarnos, sino que al contrario, danos tú esa fuerza que proviene, Señor, del corazón, que solo tú eres el que da y también quitas. Aumentanos, Señor. Si estamos faltos de fe, aumentanos la fe. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor, el Dios encarnado, que murió y entregó todo por nosotros. Su vida en la cruz, todo lo entregó por amor a nosotros, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y les pido que no se olviden de comunicarse conmigo. No les cuesta nada llamar por teléfono. Ahora, yo las llamo, pero no me contestan. ¿Ya? Así que eh, llámeme. Isabel, tenéis que llamarme. Te lo he dicho un montón de veces. Me tienes que llamar porque yo necesito saber de ti. Necesito saber de ti, ¿ya? Así que no lo voy a seguir retando por acá. Así que se comunican mañana conmigo. Listo. Que tengan un buen fin de semana en la casa. Chao.